Tengo un video para reaccionar que me encontré por aquí. Es relacionado con el Real Madrid, con la crisis que está viviendo el Real Madrid. Investigué la gran crisis del Real Madrid y descubrí toda la verdad. Ok, empezamos. A ver. El Real Madrid lleva 2 temporadas seguidas sin ganar ningún título. Ujú. Este año han perdido la Liga y la Supercopa contra el Barça. Les ha eliminado de Copa un equipo de segunda división y se quedaron fuera de la Champions en cuartos de final. Pero esto no es lo más grave. Lo más grave es que un capitán ha acabado en el hospital tras una pelea con un compañero, que un central le ha pegado un tortazo a un lateral en pleno comedor de Valdebebas, que la estrella del equipo se fue de vacaciones con su novia mientras sus compañeros se jugaban la liga, y que dentro del propio club todos piensan que los jugadores que llevan el brazalete de capitán quizás no sean los líderes que el Madrid necesita. He repasado cada partido. La verdad que el Madrid está en una crisis tremenda en todos los aspectos. Deportivamente, en la dirección, todos los aspectos están en una crisis horrible. Igualmente siguen compitiendo, siguen estando en Champions, eso por lo menos. Siguen quedando ahí compitiendo en la Liga con el Barça, pero igual, para Real Madrid eso es terrible. Es así, capaz para otros equipos, en Milan, en Manchester United, está mal, pero bueno, pero es lo que hay. El problema es los egos de los futbolistas. Yo creo que no hay un líder en el Real Madrid que ponga las cosas en su lugar. Antes estaba Sergio Ramos, que era un tremendo capitán, y ahora mismo no hay un líder y no hay una figura. O sea, Carvajal es el único que queda de los años así de antes, Carvajal, y si no se me olvido de otro jugador, Carvajal, y no creo que Carvajal sea un buen capitán, la verdad. O sea, cuando ganamos la Champions de 2022 quedaban muchas figuras de las tres Champions seguidas de Real Madrid. Estaba Benzema, estaba Marcelo, había respeto en el vestuario por esos jugadores. Podían imponer un poco a los jóvenes que llegaban. Y ahora como que no hay esa figura así, no está en el equipo. Y encima Carvajal, que es el que debería ser esa figura, es otro más de los que tiene problemas en el vestuario, en este caso con el entrenador. Entonces al Madrid le falta un líder que no tiene necesariamente por qué ser un futbolista. Puede ser en el banquillo, puede ser un líder de entrenador. Ese es el principal problema. Tenemos que cambiar el entrenador y fichar a algún que otro centrocampista, la verdad. Es eso. Necesitamos un líder, alguien que ponga las cosas claras en el equipo, que imponga respeto por su experiencia, por su carácter. Y necesitamos también un poco de tema deportivo, jugadores. Que para mí esa es la solución de Madrid. Y el nombre que primero se me viene a la cabeza y que a todo el mundo se le está viniendo a la cabeza es Mourinho. Es Mourinho. Yo creo que esa sería una de las mejores soluciones. Mourinho y algún que otro fichaje. No creo que hay que hacer mucho en el Real Madrid, sinceramente. Muchos dicen que hay que cambiar todo el equipo, pero yo creo que es más, son pequeños detalles que hay que arreglar para que el Madrid vaya en un buen camino. Porque tenemos jugadores de mucha calidad, pero necesitamos un entrenador que los conecte a un objetivo de una manera correcta. La filtración y cada polémica desde julio del año pasado. Sería más o menos mi Por ejemplo, análisis. cómo el vestuario saboteó a Xabi Alonso desde antes del clásico. ¿Qué pasó realmente en esa pelea entre Valverde y Tchouaméni? ¿Y por qué, a día de hoy, Florentino Pérez no sabe qué hacer? Pero antes dime, ¿de quién crees que es la culpa de este desastre? ¿Jugadores, entrenadores o directiva? Creo que es un poco de todo. Creo que se ha dirigido mal por parte del presidente. Creo que no se ha encontrado la figura que se necesita de entrenador. Y se han elegido entrenadores que no son para este equipo ni para estos jugadores. Y también los jugadores están un poco mimados, se podría decir así. En los comentarios. Mi nombre es Álvaro y esto es Fútbol Mítico. Mundial de Clubes. Para entender este desastre hay que retroceder, pero no hasta enero, cuando despidieron a Xabi Alonso, ni siquiera hasta Según Florentino, el problema del Real Madrid es que no hubo pretemporada. Según las palabras de Florentino en una entrevista hace poco, dijo que el problema del Real Madrid fue que no hubo pretemporada y hubieron muchas lesiones. Para mí el problema es mucho más grande que eso, pero esas fueron las palabras del presidente. No estoy de acuerdo, pero bueno. octubre, al momento de Vinicius en el Clásico. Hay que retroceder hasta mayo del año pasado, hasta el día en que el Real Madrid anunció a Alonso como nuevo entrenador. Y aquí está la primera cosa que descubrí, y es que Xabi Alonso no era el candidato de Florentino. A Xabi lo trajo José Ángel Sánchez, el director general del club. Para el presidente era una apuesta arriesgada por su estilo y falta de experiencia en un club grande. La aceptó, pero no la eligió. Y eso en el Real Madrid no es buena señal. Eso ya es un La primera problema. es Tienes que traer a alguien que convenza a todos, al director deportivo, al presidente, a la mayoría de los socios, a alguien que convenza a todo el mundo. Porque si ya tú empiezas un proyecto en un equipo en el que el presidente no confía mucho,
ya puede ir mal. Tienes muchas más posibilidades de que vaya mal. Porque a la primera te van a sacar, a la primera que hagas mal te van a sacar porque el presidente de primera ya no confía en ti. Entonces ya ese es el primer error. Aquí fue un error directivo, porque si tú no confías en un jugador, en que diga en un entrenador, ¿para qué lo traes? Antes incluso de su presentación. Xavi quería empezar a entrenar al equipo en agosto, con una pretemporada normal. Pero Esa es otra. Florentino quería que disputara el Mundial de Clubes en junio, y le obligó a empezar entonces. Basta con ver la cara que puso Xavi cuando le preguntaron por el torneo el día de su presentación. Claramente no estaba muy entusiasmado. Es que si empiezas un proyecto de esa manera, ya con problemas con el entrenador, es complicado, complicado. Antes de empezar ya tenía que tragarse algo que no quería. Y en ese Mundial de Clubes llegó la segunda grieta, esta vez con un jugador, concretamente con Vinicius Junior. Antes de la semifinal contra el PSG, Xavi tenía un plan. Probó una alineación que dejaba a Vinicius en el banquillo y ponía arriba a Mbappé y a Gonzalo García. Una semifinal del Mundial de Clubes y la estrella del equipo fuera del once. A Vinicius, por supuesto, le sentó como un tiro. Y aquí aparece la anécdota que más circuló en la prensa española. En una de las charlas técnicas previas a ese partido, mientras Xavi explicaba el plan de juego, Vinicius se quedó dormido. Nunca se confirmó oficialmente, pero el simple hecho de Eso yo no que lo Xavi sabía. saliera del vestuario y que durante meses nadie del entorno del jugador se molestase en desmentirla, ya dice mucho. Al final, una lesión de última hora de Trent obligó a Alonso a recolocar al equipo. Claro, ya decía Mientras yo, Hausen yo me estaba quedando aquí súper sorprendido porque yo dije, Vinicius jugó ese partido. No quería decir nada porque capaz me estaba equivocando. Pero yo me acordaba que Vinicius había jugado. Dije, titular contra el PSG, pero el daño en la relación ya estaba hecho. El resultado del partido, PSG 4, Real Madrid 0. esto fue un Eliminados. duro golpe. Igual esto no fue un problema para Xavi, porque después se le vio que en la liga empezó fenomenalmente bien. Hasta ese partido contra el Atlético de Madrid que fue 5-2. Pero un duro golpe, nada más que empieza. Es que también el hecho, no es normal que tú como entrenador empieces en un proyecto así tan grande como el Real Madrid y lo primero que tengas es un campeonato corto de esta manera. No es normal. Lo normal cuando tú llegas a Real Madrid a empezar la temporada es que tú te encuentres con una pretemporada y te encuentres con un principio de liga que es un poco flojo, que te da posibilidades de probar, de ir viendo cómo va encaminado tu proyecto, pero si empiezas de esta manera con un torneo de esta magnitud, muy complicado. Con el mercado las decisiones empezaron a no cuadrar. Xavi quería retener a Luka Modric, se fue al Milán. Quería fichar a Zubimendi para reforzar el centro del campo, se fue al Arsenal. Al menos sí quería a Hausen y a Carreras, aunque son fichajes que, vistos con perspectiva, no han funcionado todo lo bien que se esperaba. Es verdad. Así empezó el inicio del proyecto. Un entrenador que no era el deseado del presidente, sin todos los fichajes que necesitaba, con un torneo de verano que no quería jugar, y eliminado con una goleada. Y todo esto antes de empezar la liga. Pero el verdadero Eso es lo que detalle digo. no llegaría en pretemporada, llegaría a finales de septiembre, y por dos jugadores inesperados. Si te está gustando el vídeo, suscríbete para apoyar el canal. Muchas gracias. El primer aviso serio llegó el 27 de septiembre. El Real Madrid visitaba al Atlético en el Metropolitano, y se llevó una de las palizas más sonadas de los últimos años en un derbi, 5-2. Dios mío. Una imagen humillante para un equipo que hasta ese día había ganado 6 de 7 en Liga. Ujú. Y a partir de ahí todo se torció muy rápido. Pero no como uno se imaginaba. Fue tan solo 3 días después de ese partido, en Kazajistán. Carvajal estaba lesionado, Trent también. El Madrid se quedó sin laterales derechos. O por lo de Valverde, que no quería jugar de lateral derecho. Hermano, estás en el Real Madrid. Que yo entiendo que seas Valverde y que seas muy bueno. Y Valverde me representa mucho como madridista. O sea, es un madridista de los de verdad, de los que sienten la camiseta, de los que luchan a muerte por este equipo. Pero hay veces que se le va un poco. Hay veces que se le va un poco. Hermano, estás en el Real Madrid. En el Real Madrid da igual quién seas. El club está por delante de todos los jugadores. Tú tienes que jugar donde se te diga. Tú tienes que jugar donde se te diga. Y si hoy te toca jugar de lateral derecho, porque no tenemos lateral derecho, tienes que jugar de lateral derecho. Y ya está. Bastante que estás en el Real Madrid, eso es un problema. Y encima es uno de los capitanes. La posición contra el Kairat de Almaty en Champions era Fede Valverde. Pero en la rueda de prensa previa, Valverde dejó una frase muy clara. Dijo que él no había nacido para jugar de lateral derecho. Alonso no le hizo gracia, le castigó. Ok, no naciste para jugar de lateral derecho. No te gusta jugar de lateral derecho. Si no te gusta jugar de lateral derecho, en el Madrid te ponen de lateral derecho, da igual. Vete de Madrid, vete de Madrid. Ya está, yo entiendo que seas muy madridista y todo, pero estás en el Real Madrid, tú tienes que jugar donde se te diga, hermano. El equipo necesita un lateral derecho y no tiene lateral derecho, pues se te necesita a ti. O sea, que tienes que sacrificarte, hermano. Si tanto quieres al equipo, si tanto sientes la camiseta, tienes que jugar de lateral derecho, bro. Lo
lo dejó en el Da banquillo igual que no te y guste. mandó a Asensio a hacer de lateral. El Madrid Eso ganó es. 0-5, hat-trick de Mbappé, un trámite, pero al acabar el partido todos hablaban de otra cosa. Mientras Bellingham y Camavinga calentaban para entrar al campo, Valverde, segundo capitán del Real Madrid, fue el único del banquillo que no calentó, porque no quiso. Se quedó mirando el partido como si la cosa no fuera con él. Encima Eso no no es quiso un cabreo, calentar. eso es un mensaje. El segundo capitán acababa de decirle a todo el vestuario y a todo el madridismo que no respetaba al entrenador. A lo largo de octubre, varios pesos pesados empezaron a mostrar abiertamente su descontento con los métodos de Xabi Alonso. Vinicius el primero y con él el propio Valverde y otros. Las quejas que llegaban a la prensa hablaban del método, que Xabi exigía demasiado análisis en vídeo, que la intensidad de los entrenamientos era excesiva y que la metodología era muy rígida. Pero los jugadores leales al técnico, entre ellos Tchouaméni y Mbappé, No, pero estás en el Real Madrid, lo mismo que con la situación de Valverde. Estás en el Real Madrid. Bastante que estás ya en el Real Madrid, bro. Pusieron a ese de líder. Hay que seguirlo y ya. se lo creían. No, los Él jugadores muy estaba mal. convencido de que Jugaron muy esas mal. quejas eran una excusa, que el verdadero problema era mucho más simple. A Vinicius no le gustaba que le cambiaran, y es que estaba claro que Xavi había elegido a Mbappé como el punto central de su proyecto. Vinicius era suplente en muchos partidos y en otros solo jugaba 60 o 70 minutos. En el vestuario se formaron dos bandos, los que apoyaban a Xavi y los que apoyaban a Vinicius y Valverde. A pesar del Y dos bandos que se mantuvieron en la etapa de Arbeloa. descontento de algunos jugadores, el Madrid seguía ganando. Y entonces llegó el 26 de octubre, el clásico en el Bernabéu, 2-1 para el Madrid. Una victoria gigantesca. Un año antes, en ese mismo escenario, habían perdido 4-0. Y entonces, en el minuto En ese mismo escenario y en ese mismo día, porque me acuerdo porque es mi cumpleaños. Es que fue terrible eso. 4-0 contra el Barça el día de tu cumpleaños. Me pasó a mí, increíble. 72, Xavi cambió a Vinicius por Rodrigo. Y se lió. Vinicius, incrédulo, se señalaba al pecho, diciendo que se iba del equipo. Fue directo Ok, esta situación. A ver, es que me sigue pareciendo surrealista que uno de los capitanes de Real Madrid, el tercer capitán del equipo, se ponga así. O el cuarto, no sé, porque Courtois también es capitán. Ustedes vieron cuando a Dembélé lo cambiaron contra el Bayern, ganando el partido por un gol, como aquí en Madrid contra el Barça. Cuando Dembélé estaba jugando fenomenal. Es un líder, es el verdadero líder. La definición de líder. Da igual que te hayan cambiado. Tienes que animar al que entra para que se sienta cómodo. Y tienes que seguir y aceptar la situación de la decisión del entrenador. Muy mal, Vinicius, muy mal. Estas son las cosas que no me gustan de Vinicius. Vinicius es un crack. Vinicius es espectacular. Pero este tipo de cosas. Bueno, tienes que respetar la decisión del entrenador. Ok, te puedes enfadar. Pero enfádate para adentro, bro. Enfádate para adentro. Para que no crees este momento de tensión que puede arruinar una temporada que iba bien encaminada. al vestuario. Esas La cosas son las situación cosas que me era dan tan rabia. tensa que el entrenador de porteros tuvo que ir al vestuario para convencerlo de volver al banquillo. Increíble. El Madrid ganó, pero al día siguiente los titulares no hablaban del partido. Hablaban de Vinicius. 3 días después, el brasileño publicó un comunicado pidiendo perdón. Pero ese comunicado tenía trampa. Vinicius pidió perdón a los madridistas, a sus Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción a ser sustituido en el clásico. Así como yo lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy. También quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente. Y no al entrenador. O sea, el cabreo fue con el entrenador. Y le pidió disculpas a todo el mundo menos al entrenador, según él. Yo no sé después cómo fue la situación, cómo fue la disculpa. Pero según él, en este comunicado, o esta especie de comunicado, porque fue un tweet, no le pidió disculpas al entrenador. Compañeros, club y presidente. No sé si el entrenador entra en compañeros, pero si es así como él dice, muy mal. A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día. Está bien que pida disculpas, la verdad, pero igual el daño ya estaba hecho. compañeros, al club, al presidente. Pero en todo el comunicado no aparece ni una sola Ujú. vez la palabra entrenador ni el nombre de Xabi Alonso. La persona que más merecía esas disculpas se quedó sin ellas. Ahora, porque fue con él. ¿Y sabes qué hizo el club? Nada, no hubo sanción, ni pública ni interna. Pero claro, si uno de tus mejores jugadores desautoriza al míster y el club mira para otro lado, ¿qué mensaje le mandas a todo el vestuario? Pues uno muy sencillo, que aquí el entrenador no manda. Literal. El club, en lugar de poner orden, miró para otro lado. A partir de ahí, todo lo que vino después tiene sentido. Cuando un vestuario entiende que el entrenador está solo, es cuestión de tiempo que se lo coman. Y eso es Yo exactamente dije antes que la culpa es un poco de todo el mundo. Pero yo creo que el que menos culpa tiene es el entrenador. Porque al final el entrenador lo pusieron ahí
y está haciendo su trabajo y está viendo que los futbolistas no lo respetan. Tiene un poco de culpa porque se tiene que dar un poco más a respetar de alguna u otra manera, pero a veces es muy complicado. Si el equipo no te respalda, la directiva no te respalda y los futbolistas te faltan el respeto y no se hace nada, es muy complicado para ti como entrenador, que se supone que tienes que ser el líder o uno de los líderes del equipo. Es muy complicado llevar este proyecto y más en un equipo muy tan exigente como el Real Madrid. Lo que pasó. El fin de Alonso. Después del clásico, el Real Madrid siguió ganando algunos partidos, pero por dentro estaba roto. Empató en campos en los que normalmente gana, perdió en Anfield contra el Liverpool, y entonces llegó el 7 de diciembre. El Madrid perdió en el Bernabéu. También otra cosa que mató al Real Madrid, no es una justificación porque al final en la liga tú juegas los mismos partidos fuera que en casa, fue ese tiempo que estuvimos sin estadio por la NFL. En mi opinión, eso fue un poquito lo que odió un poco a Real Madrid. El Real Madrid tuvo 3 partidos consecutivos de visitantes, que es duro, la verdad, en medio de una temporada tener que ir 3 partidos afuera. Porque afuera tú puedes empatar un partido, pero después tienes un partido en casa para ganar confianza. En ese momento el Madrid empató un partido fuera y no tenía ese partido en casa para ganar confianza. Tuvo 2 partidos más fuera de casa que también empató. Fue con, no sé, no me acuerdo en qué orden fue, pero creo que me acuerdo de los rivales. Fue Rayo Vallecano, Betis y Elche. Esos fueron los 3 partidos que Real Madrid tuvo que jugar fuera por lo de la NFL. Contra el Celta de Vigo. 3 días después, en Champions, perdió 2-1 contra un Manchester City en baja forma. 2 derrotas en casa en una semana. El presidente reunió a la directiva. Y según supe más tarde, aquí tomaron la decisión de despedir a Xabi Alonso. Solo había un problema, no tenían otro entrenador. Mm, El plan A era Zinedine Zidane, pero Zidane ya tenía un acuerdo con la selección francesa para después del Mundial. verdad, va a entrenar Y después en del plan Mundial. B no había ninguno, así que la decisión fue mantener a Alonso unas semanas más. Lo justo para llegar a la Supercopa de España, su última bala. Pero a esa Supercopa el equipo iba a llegar tocado. El 30 de diciembre Mbappé le dijo a los servicios médicos del Madrid que tenía molestias en la pierna izquierda. Hay mucha polémica también sobre cómo fue el final de Xabi Alonso. Pero en el momento, lo que comunicó el Real Madrid y Xabi Alonso fue que Xabi Alonso se fue, se quiso ir. No fue que lo despidieron, fue que él se quiso ir. Yo realmente no sé. Esos fueron los comunicados oficiales que sacó el Real Madrid. Que fue una decisión de Xabi Alonso. Pero mucha gente dice que fue el Real Madrid quien lo despidió. La verdad que yo no sé cómo fue eso. Vamos a ver si en este video dan un dato o dicen algo. Igual no tengo la verdad porque una gente dice una y otra dice otra cosa. Pues no sé. La prensa, los medios, todo el mundo dice que lo despidieron. Y el Real Madrid oficialmente dice que fue decisión de Xabi Alonso. No sé. Le hicieron una resonancia y le diagnosticaron un esguince de rodilla. Aún así, Mbappé forzó y siguió jugando. Pero lo que no se sabría hasta meses después es que los médicos del club le habían hecho la resonancia en la pierna Dios mío. equivocada. Y alguien del entorno de Mbappé, en vez de proteger al club, lo filtró a la prensa. Esto fue terrible. Mientras todo esto pasaba, Xabi Alonso seguía intentándolo. Esa es otra cosa que ha perjudicado al Real Madrid. Todas las filtraciones, ya sean de familiares de los futbolistas, de propios futbolistas, de gente del cuerpo técnico, no sé quiénes están filtrando las cosas, pero parece ser que todo en el Real Madrid se sabe. Todo el mundo sabe todo. O sea, pasa algo en el vestuario y todo el mundo se entera. Es increíble. Hay gente filtrando. Eso es otro problema. Si las cosas pasaran en el Real Madrid, se quedaran con los jugadores y el entrenador y solo se enteraran ellos, pues capaz no hubieran tanto un problema. Porque ya es un problema que pasó y se terminó y se quedó ahí. Pero si se filtra a la prensa, la gente empieza a hablar, los medios empiezan a hablar, se empieza a hablar en los programas, los creadores de contenido empiezan a hablar y hay mucha más presión y mucha más tensión entre los jugadores en el vestuario. Eso es otro problema que ha tenido el Real Madrid. No solo los futbolistas, no solo la directiva, no solo el entrenador, también las filtraciones. No sé quiénes son los que están filtrando las cosas, pero me imagino que sea algún que otro futbolista está filtrando algo, familiares de los futbolistas también están filtrando algo, y gente que está involucrada ahí, me imagino. Su Pero es habilidad increíble cómo física se filtra le dio todo. más días libres. Sabía que estaba muerto, pero seguía remando. Mientras tanto, los jugadores que sí creían en su proyecto, Tchouaméni el primero, veían como aquello se hundía sin haber tenido tiempo de demostrar que la idea funcionaba. Una temporada, solo pedían eso. Y ni eso le iban a dar. Entonces llegó la Supercopa. En la semifinal el Madrid sufrió, y mucho. Ganó 2-1 al Atlético, casi de milagro. Y por fin... Pero bueno, ganamos. O sea, habíamos jugado un partido contra el Atlético de Madrid en la Liga que perdimos 5-2.
ganarle 2-1 es una muy buena noticia para el equipo. El 11 de enero llegó la final, Real Madrid contra Barcelona. Acabó 3-2, derrota. Pero esa noche en Arabia no se va a recordar por el resultado. Esa noche se va a recordar por lo que pasó después del pitido final. Cuando terminó el partido, llegó la entrega de medallas. El Barça subió a recoger el trofeo. Y aquí Xabi Alonso, como dicta el protocolo, llamó a sus jugadores para hacer el pasillo típico. Y entonces pasó esto. Mbappé hizo una seña con la mano, hacia el vestuario, negándoles el pasillo. Los jugadores del Real Madrid se dieron la vuelta y siguieron al francés. No hicieron caso a Xabi Alonso. Incluso Mbappé, que parecía estar de su lado, le faltaba el respeto al entrenador. 24 horas después, el Real Madrid hizo oficial... Bueno, qué falta de respeto hacia el que se supone que debe ser tu líder. Qué falta de respeto, la verdad. Dios mío. salida de Xabi Alonso. 233 días. Ese fue el tiempo total que duró el proyecto del que iba a ser el sustituto natural de Ancelotti. Y aquí entró en escena un nuevo entrenador, uno de la casa, uno que en teoría tampoco iba a discutir con la directiva. Pero los problemas, lejos de calmarse, se multiplicaron. Uno y después otro peor. Increíble. El nuevo entrenador era Álvaro Arbeloa. Venía del Castilla, sin experiencia en la élite. Y elegido, según trascendió desde dentro del club... A ver, no está bien traer un entrenador sin experiencia. No está bien. Me pueden decir, no, pero Zidane también llegó sin experiencia y ganó 3 Champions. Es verdad. Pero ese tipo de cosas son cosas anormales. Son cosas que no pasan normalmente. ¿Ok? Ese tipo de cosas pasan una vez y después puede pasar en 100 años, ¿sabes? No puedes traer un entrenador sin experiencia a un equipo como el Real Madrid y de la forma que está el Real Madrid tan destruido. No puedes. Pero bueno, esa fue la decisión de los directivos. Por una razón muy concreta. Era de la casa, conocía la cantera y no iba a discutir con la directiva. Su debut fue 2 días después. No, ni hablemos de su debut. Es que me recuerdan esto y me pongo mal. Me pongo mal. Arbeloa, o sea, ya sé que tienes a los jugadores del Real Madrid, que los suplentes del Real Madrid le pasan por arriba al Albacete. Ya lo sé, lo sé. Pero tú estás jugando tu primer partido como entrenador. Estás dirigiendo un equipo nuevo, con otra forma, en otro proyecto. No puedes salir a tu primer partido, sea el Albacete o sea el Bayern de Múnich, con esa cantidad de canteranos como salió, con tan pocos jugadores que después fueron titulares en su proyecto. No puedes, porque es tu primer partido, es tu gran prueba de fuego y tienes que meterle 10 goles al Albacete. No puedes. Yo entiendo que es el Albacete, yo lo entiendo, pero es tu primer partido. Es tu primer partido, da igual que sea el Albacete. En fin, cada vez que veo este tipo de cosas. Al Albacete, equipo de segunda división. Xavi se acababa de ir. El vestuario estaba revuelto. Y Arbeloa decidió mandar un mensaje. Mbappé y Bellingham ni convocados. Rodrigo ni convocado. Y en los que conocía de sobra. Es que no puede salir con este 11. Tiene que jugar Bellingham. Aquí tiene que jugar Bellingham. Quita a Cestero y ponga a Bellingham. Mbappé capaz... Bueno, algún suplente tienes que poner. Pero aquí tienes que poner a Carvajal y a Bellingham. Es tu primer partido. Yo creo que con esos dos cambios hubiera sido determinante. Tampoco, no, es que tampoco convocó a Tchouaméni. Lo repito, si es tu séptimo partido, hazlo. Ok, hazlo y prueba. Pero por lo menos convoca a los demás. Convoca a los que no fueron titulares. Convócalos. Y si hay un problema, bueno, ponlos a todos. A ver qué pasa. Pero es que el Real Madrid en este partido se encontró con un problema y no tenía la solución en el banquillo. No la tenía porque Arbeloa decidió no llevar a Albacete, ni a Mbappé, ni a Bellingham, ni a Tchouaméni, ni a Rodrigo. Increíble, ¿no? Increíble, increíble. David Jiménez, Cestero y Gonzalo García. El resultado ya lo sabes. Albacete 3, Real Madrid 2. Eliminados. Un equipo de segunda, en el debut del nuevo entrenador, con varios titulares que ni viajaron. Pero lo más sorprendente es que el albacetazo no fue un caso aislado, fue el primer síntoma. Pocas semanas después llegó el otro episodio. Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, leyenda del club, apenas estaba teniendo minutos esta temporada. Era suplente del recién llegado Trent. Y su competencia directa... A ver, esto es entendible porque Trent está en un nivel superior al de Carvajal. Pero igual Carvajal es una leyenda del Real Madrid. Carvajal tiene que jugar más, tiene que rotar. Esta posición, que tiene dos figuras. En esta posición, tienes que jugar un partido uno, un partido el otro. Y así tienes que rotarlos. 60 minutos uno, el resto el otro. Y así intercalando. Tienes que rotar porque tienes dos cracks. Tenemos la suerte de que tenemos dos cracks de lateral derecho. Y bueno, las malas lenguas empezaron a decir
Que esta situación fue porque en su tiempo Carvajal fue el que más o menos retiró a Arbeloa, o al menos lo sacó de Real Madrid. No voy a entrar en debate con eso, no sabemos la verdad, eso dice la gente, pero es que, ¿qué otra cosa va a hacer? Además de él, era un canterano del Castilla, un chaval llamado Valdepeñas. En el entrenamiento previo a un partido en Pamplona, Carvajal le hizo una entrada brutal a Valdepeñas. El canterano acabó lesionado, más de un mes fuera, y según los médicos la lesión pudo haber sido mucho peor. Y mientras pasaba todo esto, fuera, en abril, Eso no lo llegó sabía. la última bala. Champions League, cuartos de final, Bayern de Múnich. En la vuelta el Madrid jugó un partidazo, pero tanto Camavinga como el árbitro tuvieron un cruce de cables, y el francés acabó expulsado. El Bayern remontó 4-3, otra vez eliminados. Sin Champions, sin Copa y cada vez más lejos del Barça en la Liga. Y lo peor, aún estaba por llegar. La última semana antes del clásico del Camp Nou, en el que al Barça le vale empatar para ganar la Liga delante de su gente. Y en 7 días en el Real Madrid ha pasado de todo. Empezó con Mbappé, el 27 de abril se había lesionado contra el Betis, pero según muchas fuentes no le pasaba nada. Simplemente quería descansar de cara al Mundial. Esto es 4 días terrible. después las cámaras lo Si cazan. esto es verdad, eso es terrible. Eso es terrible. Que el jugador que tiene que darle ejemplo, porque eres el mejor jugador del equipo, haga este tipo de cosas, es terrible. Yo no sé si es verdad, yo no lo sé, pero si es verdad, es un grave problema. Un problema muy grave, de verdad. En Cerdeña, de vacaciones con su novia, Esther Espósito. Uf. Aunque, siendo sinceros, está claro que se dejaron ver. Mientras tanto, A ver, sinceramente, si de verdad estaba lesionado y salió con su novia de vacaciones, es el menor de los problemas. Con todo lo demás que pasó, este es el menor de los problemas. los compañeros estaban jugando contra el Español, intentando aplazar el alirón del Barça. Mbappé volvió a Madrid en su jet privado a pocos minutos del comienzo del partido. El Madrid ganó, pero la afición estaba muy enfadada. Al día siguiente surgió una petición online para echarlo del club, y rápidamente pasó del 1.000.000 de firmas, aunque muchos votos seguramente serían falsos. Además, las redes Eso es sociales del terrible Madrid también. se llenaron de fotos pidiendo su venta, y justo salió otra noticia. Un episodio que había pasado meses antes y que el club había conseguido tapar. En febrero, en el comedor de Valdebebas, después de la supuesta cena de conjura del equipo, Antonio Rüdiger le pegó un tortazo a mano abierta a Álvaro Carreras. El propio Carreras lo medio confirmó horas después en redes. En los últimos días han surgido ciertas insinuaciones y comentarios sobre mi persona que no se corresponden con la realidad. Mi compromiso con este club, es que estaban diciendo que, a ver, si no me recuerdo, fue un momento que se lesionó a Mendy contra el Español y estaba en el banquillo Fran García y Carreras. Y Arbeloa decide poner a Fran García en vez de Carrera. Y como que Carreras como que se ríe y empezaron a dudar de su compromiso. Algo así, no sé. Mi compromiso con este club y con los entrenadores que he tenido ha sido íntegro desde el primer día. Y así lo va a seguir siendo. Desde que volví, siempre he trabajado con la máxima profesionalidad, respeto y dedicación. He luchado muy duro para cumplir mi sueño de volver a casa. Respecto al incidente con un compañero, se trata de un asunto puntual, sin relevancia, que ya está zanjado. Mi relación con todo el equipo es muy buena. A la Madrid. A ver, en todos los vestuarios hay problemas. En todos los vestuarios existen problemas y hay muchas anécdotas de jugadores que se han peleado, que han tenido situaciones anormales, situaciones que están fuera de lo normal en un vestuario de fútbol, pero son cosas que se quedan en el vestuario. Son cosas que se cuentan 15 años después en una entrevista, cuando el futbolista ya se retiró y están ahí hablando de anécdotas y se cuenta y nadie se sorprende porque bueno, ya pasó el tiempo. O que directamente no se cuentan. Son cosas así. Pero que en el Real Madrid existe alguien que está filtrándolo todo. Eso sí es un problema porque que la prensa se entere de todo lo que pasa ahí adentro es un problema muy grave. Lo definió como un asunto puntual, ya zanjado. Pero claro, si esto es lo que sale a la luz, ¿cuánto queda detrás de las cámaras? Y eso no quedó ahí, porque el 6 y el 7 de mayo pasó algo que jamás se había visto en el vestuario del Real Madrid. El miércoles 6 por la mañana, sesión de entrenamiento. Lo de Valverde hizo un Valverde y flaco Tchouaméni. corte a Tchouaméni. Empezaron a discutir. La discusión siguió dentro del vestuario y otros compañeros tuvieron que separarlos. Podría parecer una bronca normal. Por lo que sé, aquí yo creo que la culpa la tuvo Valverde. Por lo que tengo entendido, la situación que ocurrió aquí fue en un día, Valverde como que empieza a entrarle más fuerte a Tchouaméni por la cara, ¿sabes? Por la cara. Porque ese día se levantó con ganas y por la cara le entró más fuerte. Y tuvieron como un pequeño encontronazo en el entrenamiento. Entonces, al otro día, la prensa se entera de esto. Todo el mundo empieza a hablar de ese problema, se conocen los detalles
Y ese día después, en el entrenamiento, después de Valverde ver que se filtró todo, empieza a acusar a Tchouaméni de que él era el que estaba filtrando las cosas a la prensa. Y no se lo dijo una vez, se lo dijo varias veces, según tengo entendido. Y luego llegó a un límite y surgió como la pelea o encontronazo que tuvieron, lo que provocó que Valverde cayera y tuviera eso que le pasó en la cabeza. No me acuerdo cómo era que se llamaba. Traumatismo cráneoencefálico, algo así. Bueno, según tengo entendido, la información que vi fue así, de esa manera. Pero al día siguiente, el jueves, la cosa se descontroló. Valverde llegó a Valdebebas y saludó uno por uno a sus compañeros. A todos menos a Tchouaméni. Ni le miró. En la sesión, Valverde le hizo a Tchouaméni una serie de entradas durísimas. La situación era tan tensa que el cuerpo técnico los puso en el mismo equipo para que no se enfrentaran. A pesar de todo, Tchouaméni no respondió, aguantó, pero su paciencia se fue agotando. Está claro que pasó algo más, porque en el vestuario empezaron a forcejear, y aquí ocurrió lo más grave de toda la temporada. Lo que se sabe a ciencia cierta es que, en algún momento del forcejeo, Valverde se golpeó, perdió el conocimiento y empezó a sangrar. Hubo pánico en el vestuario, llamaron a los servicios médicos. Valverde recuperó la conciencia y fue trasladado al hospital en silla de ruedas con un Ya les tumor digo en sobre el lo que ojo. dije antes. Yo no sé la verdad, yo no estuve ahí. Esa es la información que yo tengo por lo que he visto y por lo que me he informado. Para que no crean que lo que yo estoy diciendo es la absoluta verdad y realmente lo que pasó. Yo no tengo ni idea. Yo es lo que he visto en lo que publica la prensa, en Twitter, lo que va diciendo la gente, lo que va de boca en boca, para que no se crean después que lo que yo dije fue exactamente lo que pasó. Craneoencefálico. Al día siguiente, 2.000 euros. Y por si fuera poco, esa misma semana llegó la noticia que terminó de marcar a Mbappé. En redes sociales ya se le había empezado a llamar con un mote muy concreto: Y mucho el antes dictador. mucho antes de ese momento, la verdad. Ay, pero esto es un meme, no jodas. Por cómo controla el vestuario y el club, como cuando estaba en París, por cómo organizó el no pasillo del Barça en la Supercopa. Y ahora, esta misma semana, se supo que había discutido con un asistente del cuerpo técnico por pitarle un fuera de juego en un entrenamiento. Aparte de eso, según la prensa, hay 6 jugadores en la plantilla que no hablan con Arbeloa, y algunos incluso le llaman cono a sus espaldas. Y todo esto a 9 puntos del Barça. Estas faltas de respeto son muy graves. Con los dos entrenadores que estuvieron en Madrid temporada antes, los futbolistas han tenido muchísimas faltas de respeto. Y la culpa aquí, aparte de los jugadores que están muy mal eso, yo creo que es más de la directiva que no toma medidas. O por lo que yo sé, no toman medidas. Lo permiten, igual. Un clásico en el Camp Nou, donde el rival puede ganar definitivamente la liga en su casa. Y aún hay más. Dentro del propio Real Madrid hay un debate interno sobre algo que parecía intocable: el sistema por el que se reparten los brazaletes de capitán por antigüedad. Claro, es que debido a esa situación que ocurrió con Valverde, empezó a haber un debate, empezaron a decir, coño, realmente, no solo la situación con Valverde, todos los problemas que hubo en el Real Madrid, la gente y la directiva los empezó a asociar como que había falta de un líder. Y encima de lo que pasó con Valverde, que era uno de los capitanes, que se comportara de esta manera, como que empezaron a analizar si realmente está bien que, o sea, que los capitanes se decidan por antigüedad, porque si no lo saben, en el Real Madrid el capitán es el que más tiempo lleva, ¿ok? El que más tiempo lleva en el Real Madrid es el primer capitán. El segundo que más tiempo lleva es el segundo capitán. Y así sucesivamente. Y viendo que los jugadores que más tiempo llevan en el Real Madrid no son unos líderes, pues se está empezando a analizar en cambiar eso. Por ejemplo, en el Barcelona es diferente. En el Barcelona, Pedri llegó mucho antes que Rafinha. Y Rafinha, muchas veces cuando falta Araujo, es el capitán. Porque es más líder. Porque mucha gente dentro del club cree que ni Vinicius ni Fede Valverde son los mejores líderes para este vestuario. Está claro que esto no empezó en mayo, empezó en julio del año pasado, cuando un presidente no creyó del todo en su entrenador, y Ujú. los jugadores eso lo huelen al día siguiente. Por eso dentro del club empiezan a tener claro lo que viene a partir de ahora: que para arreglar este vestuario no vale cualquiera, hace falta alguien Ok, con este carácter. video al parecer fue antes del clásico. Encima después se perdió el clásico. El equipo no respondió. No parecían que estaban con intenciones de ganar ese partido. La verdad, no presionaban. No jugaban nada. Pero como Real Madrid durante casi toda la temporada. Con galones y con la mano lo bastante dura como para sentar a Vinicius, a Mbappé o al que haga falta sin que le tiemble el pulso. Y mires donde mires, ese nombre apunta siempre al mismo sitio: a José Mourinho. Bueno, pues eso fue el video. Pacto mucho con el creador de este video. Concuerdo con él en muchas cosas. Y en mi opinión, como ya dije, creo que el problema está
en todos los aspectos del club. El club tiene un problema muy grave y es culpa de todos. Es culpa de todos. Nadie se libra. Es culpa de los jugadores que han tenido muchísima falta de respeto con los intentos de entrenador que ha tenido el Real Madrid. Es culpa de los entrenadores porque, a pesar de todo, no se han dado a respetar. Y aún así digo que son los menos culpables. Y también es culpa de la directiva porque no ha tomado medidas con esa falta de respeto y esas situaciones que están muy mal. Y también es culpa de los filtradores, eso también. Que todo lo que pasa ahí se entere la prensa es muy duro para un vestuario de fútbol. Es muy duro para un vestuario de fútbol, de verdad. Entonces, mi solución al tema deportivo, al tema de cómo juega el Real Madrid, es que hay que fichar a un centrocampista. Hay que fichar a un centrocampista, hay que vender a muchos jugadores. De hecho, tengo un video en YouTube hablando de a quién vendería y no de a quién ficharía, pero sí de a quién vendería. Haciendo como una tier list o una dinámica bastante interesante, así que lo pueden ver también. Eso, sacar algunos jugadores, traer otros jugadores, especialmente un centrocampista, porque falta un jugador así como Toni Kroos que cree juego. Evidentemente no va a haber ningún jugador que podamos traer que se acerque ni lo más mínimo a Toni Kroos, pero bueno, podemos traer con que sea el 5% de lo que es Toni Kroos, está perfecto. Y ese es el tema, con el tema de los fichajes, esa sería más bien la solución, fichar un centrocampista, cambiar un poco el sistema de juego. Y la otra solución para mí es también traer un entrenador que imponga más respeto en el vestuario, ya sea por su carácter, por su manera de entrenar, o por su experiencia, o por el legado que ha tenido, que impone respeto, como Mourinho. Para mí el hombre que necesita el Real Madrid es Mourinho. Creo que los futbolistas respetarían muchísimo más a Mourinho que a lo que fue Arbeloa, un entrenador sin experiencia, y a Xabi Alonso, que sí tenía experiencia, pero muy poca. Esa sería para mí otra de las soluciones. Y la última sería que la directiva sea un poco más dura con los jugadores, para que la directiva dé ejemplo con algún tipo de situaciones que los jugadores tengan un poco más de respeto en ese sentido. Si la directiva es más dura con los jugadores después van a tener mucho más respeto a la hora de comportarse de esa manera. Eso para mí son los problemas del Real Madrid, si les soy completamente sincero. Y gran video, la verdad, gran video el que reaccionamos hoy.